Buenas noches, Iglesia del Señor. Qué bueno estar aquí con ustedes una vez más en este viernes, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a tener la segunda parte en esta noche, ¿verdad? Del estudio de Jesús y las pestilencias. Antes de comenzar, primero voy a darle unos minutitos a los que se van conectando. Comparta la transmisión, comparta este tiempo. Como venimos hablando, ¿verdad? Estamos en ese proceso de reapertura pronto como iglesia. Así que tenía esto en el corazón. El martes comenzamos hablando sobre el propósito de las pestilencias, ¿verdad? ¿Qué propósito un Dios soberano le da muchas veces a estos tiempos de pestilencia, de crisis, como los que estamos viviendo hoy día? Y estuvimos hablando que mayormente el propósito principal, ¿verdad? Uno de los propósitos principales era levantar al pueblo de su sueño espiritual o de su rebelión. En otras palabras, sacudir, zarandear, para que el pueblo fuera levantado de ese dormir, pudiera arrepentirse, tornarse hacia el Dios Santo y cambiar su rumbo. De esa manera, la bendición del Señor, la protección del Señor, todas estas cosas los iba a acompañar en todo lo que ellos estuvieran haciendo. Quiero darte ahí unos segunditos. Saludos a todos esos que nos están enviando saludos en esta noche. Me alegro que estén ahí. Estoy muy contento. Ya esta semana pasada comenzamos esas fases de entrenamiento también para los que son de nuestra iglesia, de entrenar a algunos de nuestros ujieres y entre otras cosas más. Así que ya estamos poco a poco en ese proceso. Ya mismito nos vamos a ver, ya mismito vamos a estar juntos. Y quiero también recordarles a todos los que están ya conectándose que este pasado lunes envié vía WhatsApp el documento en español y en inglés de reapertura. Es necesario que toda persona, mira, no importa si es niño, joven o adulto en su casa, que todo el mundo lo lea. Le va a tomar 5 o 10 minutos. Necesitamos a la iglesia bien informada, sabiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para caminar en visión y en propósito juntos como el Señor así desea. Bien, vamos a orar. Vamos a comenzar orando en esta noche y luego entonces vamos a entrar la palabra del Señor en los próximos minutos. Jesús y las pestilencias, parte 2. Hoy vamos a enfocarnos en el retorno. Hablamos sobre el propósito, pero hoy vamos a hablar sobre el retorno y vamos a utilizar una historia muy conocida en Mateo capítulo 8 para hablar de cómo Jesús nos enseña, cómo la iglesia debe de manejar estas situaciones dentro de la comunidad de fe. Señor, te doy gracias una vez más. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por nuestras familias. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias inclusive porque aunque por los medios de comunicación y los medios sociales, Señor, porque yo era uno, Señor, que me costaba mucho a veces inclusive participar de ellos, pero hoy día tú los has tornado en canal de bendición. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que se conecta en esta noche y que está junto a nosotros, Señor, en este tiempo de palabra. Enséñanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. En tu nombre, Señor, he orado sabiendo que está hecho. Amén y amén. Bien, iglesia del Señor. El libro de Levítico capítulo 13. Vaya conmigo al libro de Levítico capítulo 13. Quiero empezar esta noche por ahí. Como le dije, la primera noche que fue el martes estuvimos hablando sobre el propósito de las pestilencias, propósito espiritual. Pero hoy vamos a ir a lo práctico. ¿Qué podemos aprender de la palabra sobre vivir en este caso en una pandemia desde la perspectiva de la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos de hacer? Porque hoy día hay muchos debates. Mire, la gente está peleándose. A mí me cuesta, porque es que me revienta, como dicen en mi barrio. Todo el mundo tiene una opinión sobre qué debemos de hacer. Abres, no abres, máscara, no máscara, te cuida, no te cuida, tienes fe, no tienes fe. Todo el mundo está peleando por todo. Entonces yo digo, pero Señor, estamos ya en crisis, estamos ya en pandemia. La economía se está poniendo difícil alrededor del mundo. Aquí en Estados Unidos ahora tenemos también las protestas, las muertes, todas estas cosas. Y nosotros estamos peleando y discutiendo que si yo tengo más fe que el otro, que si tengo una máscara. Miren,
Yo no lo puedo comprender y perdónenme que le esté hablando así y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Es mi pensar. Yo entiendo, hay diferentes puntos. La realidad es que, mire, nadie aquí ha vivido esto. Estamos experimentando algo nuevo. Algo que ha sacudido nuestro ser completamente, física, emocional, espiritualmente, que ha traído muchos cambios. Y la iglesia tiene que hacer la diferencia, o sea, no podemos estar con niñerías y estar peleando por todo. Es tiempo de caminar en unidad, de apoyarnos. Y si alguien tiene una diferencia de nosotros, mire, después que no sean cosas doctrinales que tengan que ver con la salvación, no estemos ahí enfocados en esas peleas y lo demás. Respetemos las decisiones de nuestros hermanos en la fe, siempre y cuando, ¿verdad?, esas decisiones no afecten la vida espiritual del pueblo. Pero anyway, perdónenme que me salió un poquito, usted sabe que de vez en cuando a veces eso pasa, pero ahí vamos. Levítico capítulo 13. Voy a leer los versículos del 1 al 7, luego vamos a brincar al 16 y al 17. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y se declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Lo iban a aislar. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Proceso. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. En otras palabras, ya estaría sano. Entenderían que no era algo más allá de lo que ellos pensaban, algo que ya tuvo su fin. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. En otras palabras, vemos aquí cómo el Señor comienza a establecer un proceso con una enfermedad que en ese tiempo no se conocía cura, era la lepra. Cómo el Señor establece un proceso de cuidado, de aislamiento, un proceso completo. Y esto sigue por varios capítulos, ¿ves? Donde el Señor establece cómo manejar estas enfermedades para cuidar hacia el individuo, cuidar la comunidad, cuidar al pueblo. Versículos 16 y 17. Vamos allá. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. En otras palabras, ya cuando habían también casos que eran sanos o ocurría algo, el sacerdote lo examinaba como si fuera un médico hoy día, y lo examinaba, lo declaraba limpio, y entonces comenzaba el proceso de reintegrar a la persona a la comunidad. Reintegrar a la persona a la comunidad y que volviera ahora entonces a su familia y volviera ahora a ser parte en plenitud de la comunidad el que estaba ahí. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué quise comenzar aquí por Levíticos? Número 1, porque casi nadie quiere leer Levítico. La realidad es que Levítico es un libro bastante difícil, habla de muchos sacrificios, de muchas maneras de adoración. Así que muchas veces cuando comenzamos a leer estos libros se tornan un poco complicados o hasta aburridos, vamos a hablar, ¿verdad? Perdónenme la expresión. A veces se tornan un poco tediosos y se nos hace a veces difícil seguir en ellos ahí porque decimos, ¿qué podemos aprender? Pues esto es uno de esos casos que
como no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra, estamos viendo cosas similares y estamos viendo cómo el Señor desde siempre ha preparado a su pueblo para momentos como este que estamos viviendo. Vemos a un Dios soberano que nada lo toma por sorpresa porque Él está en control de los tiempos, Él está en control de la historia. Así que aquí en Levítico vemos cómo el Señor prepara al pueblo para que ellos puedan prever o puedan prepararse cuando ocurren enfermedades o ocurren situaciones donde todavía no había respuesta, o donde todavía no había una medicina, o donde todavía eran contagiosas y podía causar daños masivos a las comunidades y a las naciones. Así que vemos cómo Dios prepara al pueblo, los pone a prever y también les enseña cómo el pueblo puede restaurar a estas personas, tanto física como emocional como espiritualmente, para que la persona que fuese sana volviera de nuevo a participar en plenitud de la comunidad. Porque el prever, el cuidar, el restaurar siempre ha estado en los planes de Dios. La precaución no es falta de fe. Hoy día me cuesta ver tanta gente diciendo, no, si el que quiere usar máscara no tiene fe, no, el que no quiere imponer mano es falta de fe, no, el que hace esto, el otro es falta de fe. Y yo no lo puedo entender porque bíblicamente vemos una y otra vez cómo Dios le enseña al pueblo a crear sistemas de prevención médica, de prevención. Mire, si no quiere hablar de la medicina, vamos a hablar de lo natural. Entonces, ¿para qué los pueblos creaban muros altos? Si no era para protegerse y prevenir ataques del enemigo. Adiós, pero entonces el pueblo no tenía fe. Pues mire, vamos a quitar todas las murallas, que vivieran al aire libre y que cuando viniera el enemigo empezaran todos a decir, no necesitamos murallas, no necesitamos arco, no necesitamos flecha, no necesitamos escudo, no, qué falta de fe. Mira tú con un escudo en mano, wow, qué hombre. No, mire hermano, no seamos tan sobreespirituales. La Biblia nos enseña que la prevención no es falta de fe, al igual que la preparación no es igual a temor. Cuando uno mira esto, uno ve a un Dios que en su soberanía, en su conocimiento, prepara al pueblo. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día nosotros no vivimos lepra. Pero hoy día, y a través de la historia, hemos visto diferentes plagas, diferentes epidemias, diferentes enfermedades que han sacudido la humanidad. Diferentes momentos donde la humanidad ha tenido que responder con urgencia y comenzar a poner medidas de prevención para evitar que todo continúe. Me acuerdo hace muchísimos años atrás, y hace no tanto, vi un documental sobre lo que sucedió en Chernobyl, en la planta nuclear. No sé si lo pronuncié bien, Chernobyl, estamos aquí, mire, perdóname el acento. Si estuviera mi esposa aquí, me diría cómo pronunciarlo. Dime, el asistente, tengo un asistente aquí, ¿cómo se pronuncia? Dilo. Chernobyl, ok. Lo que sucedió en la planta nuclear hace muchísimos años. Revienta la planta nuclear. Todo eso, ¿verdad? Tóxico comienza a expandirse, todo comienza a morir, la gente a enfermarse. ¿Qué hizo el pueblo? Ellos tiraron, por decirlo así, un cerco, donde para tratar de prevenir la expansión, que siguiera expandiéndose, la radiación y todo lo demás, y la gente pudiera recuperarse con el tiempo y vivir fuera de esa zona. Entonces, ¿qué le dijimos si hubieran cristianos ahí? Te saliste de ahí, pero qué clase de hombre de fe, chacho, si eso no te va a tocar a ti. No. ¿Qué le decían a la gente? Sal corriendo, sálvate por tu vida, salva a los tuyos. Porque sabíamos que era algo inusual, la gente sabía que era algo mega peligroso. La precaución no es falta de fe, la preparación no es igual a temor. Y hoy día la iglesia tiene que abrazar esto, iglesia del Señor y iglesia Nuevo Pacto que me estás mirando. Porque nosotros estamos preparándonos para una reapertura, pero esto no lo estamos haciendo porque somos gente que hemos faltado la fe o gente que tiene temor, no. Es que Dios nos enseña a prevenir, Dios nos enseña a cuidarnos, a prepararnos para seguir evitando malos ratos. Porque nosotros hoy día no vivimos con lepra, pero sí vivimos con diferentes enfermedades y situaciones.
cuando uno mira estos escenarios bíblicos, especialmente con la lepra, y quise utilizarlo, una porque es conocida, una porque las historias hay bastantes, pero su entorno es similar hasta cierto punto de lo que estamos viviendo. Cuando uno mira este proceso en Levítico, uno mira que era un proceso tedioso. Hoy día lo podemos ver de esta manera. Miren, tal vez nosotros no tenemos lepra, pero ¿cuántos de nosotros no hemos ido a un doctor? Porque nos sentíamos de tal manera, o fuimos con un familiar, y le hicieron muchos exámenes de la sangre, del corazón, del pecho, la espalda, aquí, allá, y de momento te dicen, tienes que darnos 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Y yo no sé usted, pero eso se convierte en un viacrucis, se convierte en un escenario durísimo. Porque siempre te dicen, no, puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser una condición del corazón, pero no hay certeza. Entonces, por semanas uno está ahí en ansiedad, en estrés, en 1000 cosas, esperando. Yo me recuerdo, ¿verdad? Y mi iglesia conoce esto, pero para el que no conozca esta historia, o sea, cuando en el 2015 yo fui a aquel hospital, a aquella sala de emergencia, no podía respirar. Y durante todo ese proceso, donde me fueron haciendo diferentes exámenes y nada salía, era tedioso porque yo no podía respirar. Yo quería saber qué yo tenía, pero era una angustia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué va a pasar con mi vida? De igual manera, estos gente leprosa, cuando estaban en ese proceso, era difícil porque estaban aislados. Como hoy día la gente los han tenido que aislar por el COVID. Los tenían que verificar una y otra vez para ver si estaban bien o estaban mal. Su familia, o sea, de un día para otro ya no están con su familia, ya no están con sus amigos, ya no están produciendo, ya no están adorando, nada. Es como si todo se paralizara mientras estaban pasando por los chequeos y por las pruebas. Lo tengo, no lo tengo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Todo eso trae mucha incertidumbre. En el caso bíblico, cuando uno mira la lepra, era bien duro porque, si mal no me equivoco, ¿verdad? Era la única enfermedad que no solamente traía un juicio, por decirlo así, médico o un... ¿cómo le dicen, verdad? Cuando los médicos dicen, te dan el diagnóstico, un diagnóstico médico, sino también que traía, por decirlo así, un juicio o un diagnóstico eclesiástico. Y lo que me refiero con esto era que la lepra era la única enfermedad, ¿verdad? Porque si mi memoria no me falla en esos tiempos, donde no solamente te decían, estás enfermo, te excluía de la comunidad de fe. Te separaba del templo, te separaba de la adoración. En otras palabras, te aislaban en una ciudad, en un cuarto, en un lugar en ese proceso, y tú tenías que comenzar a crear un sistema de adoración completamente diferente, porque ahora ibas a estar aislado o con otros enfermos. Ya no ibas a poder ir al templo, ya no podías hacer los sacrificios, ya no ibas a poder hacer ninguna de estas cosas. Así que cuando te decían que tú tenías lepra, era prácticamente como lo que se vivía hoy día, aislado totalmente, estás separado de la gente que tú amas, estás separado del lugar de adoración, estás separado de todas estas cosas. No podían ni siquiera llegar al templo a adorar, removido en su totalidad. De igual manera, como le estoy diciendo, hoy día vivimos mucha incertidumbre por todas estas cosas. Todo esto ha traído incertidumbre. Es la realidad, todo esto ha traído muchas preguntas, ha traído mucha duda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahora cuando yo regrese a la iglesia? ¿Habrá alguien enfermo al lado mío? ¿Habrá un niño, un anciano? ¿Estará alguien que me pueda contagiar? ¿Habrá alguien que contagie a mi niño? ¿Que contagie a mis papás? Un ejemplo, en mi caso, yo me he hecho esas preguntas. Yo soy el pastor de la iglesia, pero yo tengo una niña de 2 años, un niño de 4. Yo tengo unos papás que ya pasan de la edad, ¿verdad? Donde se entiende que están en alto riesgo. Entonces, ¿eso me hace un hombre de poca fe? No. Me hace un papá, me hace un esposo, me hace un hijo. Entonces, todas esas preguntas, muchos de nosotros las tenemos. Y estamos en proceso de reapertura y esas preguntas van a venir. Y tal vez algunos de ustedes tienen una fe muy alta o una confianza o una salud excelente y dicen, no, a mí yo no tengo problema, yo voy a adorar, esto no me va a tocar, yo soy saludable, esto no tiene que ver conmigo. Pero tenemos que crear una conciencia que no todos estamos ahí.
que hay personas que sí tienen preocupaciones. Hay personas que sí son de alto riesgo. Hay personas que sí tienen que tomar unas medidas. No porque no tienen fe, sino porque su cuerpo ya ha sido afectado por otras cosas y tienen que protegerse. Por eso hoy, en los próximos 6 minutos o 7, quiero tocar esta historia en Mateo capítulo 8. Vaya conmigo. Mateo capítulo 8 es una historia mega conocida, son más que 4 versículos. Te voy a dar un minutito ahí para que lo busques. Mateo capítulo 8. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y esta es la historia donde Jesús sana a un leproso. La Biblia tiene varias historias, ¿verdad?, donde Jesús sana a diferentes leprosos. Quise tomar esta, también es bastante cortita, así que solamente quiero expresar unos puntos sobre este escenario. Pero yo creo que Jesús nos enseña parte de cómo debemos operar como iglesia en estos tiempos. Cómo nosotros debemos de servir de puente para quitar la ansiedad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No solamente con nuestra fe y nuestras oraciones, lo vamos a hacer también tomando precauciones, lo vamos a también tomando medidas de seguridad, para que la gente pueda caminar en confianza dentro de nuestra comunidad de fe y podamos adorar, pero vamos a adorar en tranquilidad y en confianza. Y dice la palabra del Señor, Mateo 8, versículo del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Así que en este pasaje vemos varias cosas. Número 1, vemos que el leproso se acerca a Jesús. Toda persona que lidia con cualquier enfermedad, mi llamado para ti es ese. Acércate a Jesús. No tengas miedo a acercarte a Jesús. La respuesta del creyente siempre es ir a Jesús primero. Número 2, este leproso se postra en señal de respeto, de honra ante el Señor. Eso lo podemos ver como un acto de adoración, un acto de oración, inclusive de honra. Aquí vengo ante ti, me voy a postrar, entiendo que tú puedes sanarme, entiendo que tú tienes la respuesta. Tercero, él habla o pide en fe. Y algo que me llama la atención es que este hombre entendía de alguna manera que Jesús es un Jesús soberano. Y le dice, estoy parafraseando, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, si tú quieres. Porque hay cosas que tenemos que entender y una de ellas es que Dios está en control. Un ejemplo, en medio de esta crisis que hemos visto, hay gente que ha sido sana, hay gente que ni siquiera sabe que estaba enferma, pero también hemos visto mucha gente que ha perecido. Vemos en Nueva York, por ejemplo, donde decenas de ministros lamentablemente han partido. O sea, la voluntad del Señor siempre va a ir por encima de nuestro deseo. Y este hombre, cuando se acercó al Señor, entendía este concepto. Y le dijo, si tú quieres, o sea, que se haga tu voluntad. Como así mismo Jesús le dijo al Padre, que se haga tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. O sea, Jesús mismo nos enseñó este concepto de entregarnos a la voluntad perfecta del Señor. Te vamos a clamar, nos vamos a arrodillar, te vamos a pedir, pero entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Y la vida de la iglesia está en las manos del Señor. So, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú estás en temor, entiende este principio bíblico. Tu vida está en las manos del Señor. Nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, pero al final del día nuestra vida está en las manos del Señor. A mí los médicos me desahuciaron. Yo vi cuando en un momento dado desahuciaron a mi papá de frente mío y le dijeron, ya él de aquí no pasa, pero nuestra vida estaba en las manos del Señor. Hay gente que Dios se los ha llevado, hay otros que Dios les ha permitido vivir. Al final del día nuestra vida está en las manos del Señor. Soltemos el temor, confiemos en el Dios vivo. Número 4. Vemos en este escenario que Jesús los sana.
Y esto nos enseña que el toque de Jesús lo cambia todo. Iglesia del Señor, parte de que queremos volver a reabrir es porque entendemos que aunque tal vez yo no pueda abrazarte todavía como quiero, y el que me conoce sabe que ando en crisis, y este último mes crisis, cuando veo gente aquí que ha venido a ayudarme, a veces me da ganas de darles apretones, y a veces estoy ahí con algunos de ustedes, y cuando vienen al Servicarro ahí a vernos, Dios sabe que los quiero tocar, abrazar, y ya mismo se acerca ese día. Pero hay un toque, hay un abrazo que va más allá, y es el abrazo de Jesús, el toque de Jesús. Y cuando Él toca, todo cambia por el poder de su nombre. Pero por último, quiero terminar diciéndote, ¿qué hace Jesús? Luego que el leproso se acerca, que el leproso le pide, que después que Jesús lo sana. Y es que Jesús restituye a este hombre a la comunidad de fe y a la comunidad natural. Parte de lo que estamos viviendo ahora mismo es la transición que este hombre vivió con Jesús. De gente enferma, gente preocupada, gente en ansiedad, gente en tensión. Ahora estar en una transición de volver a reintegrarnos a la sociedad. Volver a salir a la calle, volver a ir a los trabajos, volver a venir a la iglesia como lo que estamos hablando, a reabrir, a adorar. Todo cambia. Todo es un poco diferente. Todo va a costar un poco de trabajo, de acostumbrarme. Este hombre tuvo que haber creado unos patrones de conducta, ser leproso. Ahora tenía que desaprender algunos de esos patrones. Pero Jesús en su misericordia le enseña a la iglesia este principio de restituir a la comunidad de fe, restituir en la comunidad natural a la gente en medio de sus crisis, cuando Él los sana, cuando Él los restaura, cuando Él los levanta. Por eso es que Jesús le dice, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo reenvió para atrás al libro Levítico donde estábamos leyendo. En otras palabras, le dijo, haz lo que dice la ley, haz lo que la ley manda, ve donde el sacerdote para que él te vea y te declare limpio para cumplir con toda ley y puedas regresar a adorar al templo, vuelvas a adorar con todo tu corazón, pero también puedas regresar a tu casa, puedas regresar donde tus hijos, puedas regresar donde tu familia, puedas regresar donde tu pueblo, donde tu tribu. Porque Jesús nos enseña este gran principio, que cuando Él nos sana, espiritualmente hablando, cuando Él nos perdona, nos limpia, nos restaura, ese perdón de Jesús, esa gracia divina nos da la oportunidad ahora de regresar a casa limpios y listos para comenzar una nueva historia con nuestra gente. Este hombre fue restaurado de una enfermedad. Pero más que una enfermedad natural, este hombre fue restaurado en su totalidad. La limpieza que Jesús le dio, le daba la oportunidad de volver a adorar, de volver a acercarse a su familia, llegar limpio a casa, decir, hoy es un nuevo comienzo. Jesús me vio, Jesús me cambió, Jesús me sanó. Ahora vamos a hacer y actuar diferente. Iglesia del Señor, Jesús le dio una invitación a este hombre a adorar. Y yo creo que esta reapertura nos está dando a nosotros un tiempo para volver a adorar como antes lo hacíamos, pero no de la misma forma, mejor. Este hombre en algún momento tuvo que haber ido al templo, tuvo que haber hecho sacrificios como nosotros en algún momento tuvimos que haber, veníamos a la iglesia, adorábamos de cierta manera, ofrendábamos de cierta manera. Pero luego de la crisis, y en el caso de nosotros, luego de esta pandemia, que todo cambia, no podemos regresar a adorar de la misma manera. Jesús lo invitó a que volviera a adorar. Ve y adora, ve y da la ofrenda, ve y preséntate al sacerdote. Y yo creo que nosotros estamos teniendo una oportunidad de regresar y de volver a adorar, pero no podemos volver a adorar de la misma manera. Tenemos que entregarnos como nunca, dar como nunca, servir como nunca, agradecer como nunca. Porque yo creo que esto, en medio de todo lo que hemos vivido, nos está dando una oportunidad para un nuevo comienzo en Jesús. ¿Cuál es mi llamado a la iglesia hoy? Que cuando volvamos a reabrir,
Nos vamos a cuidar, pero lo vamos a hacer con corazón abierto. Vamos a responder con alegría y no con temor. Cuidándonos, pero no con temor y con alegría. Vamos a retomar esta oportunidad de volver a casa a adorar. Y vamos a adorar como nunca. Y vamos a brincar y a gritar y a llorar y a hacer todas estas cosas como nunca. Porque Jesús nos está dando una invitación y una oportunidad para adorar diferente. Debemos de hacer como Jesús hizo, así haremos en esta iglesia. Vamos a reintegrar a la gente que tal vez estuvo enferma, a la gente que tal vez está enferma de ansiedades, de depresiones y de otras enfermedades y se han visto encuevados o aislados en este tiempo. Los vamos a reintegrar a la comunidad de fe, a reintegrar a nuestra familia con amor. Lo vamos a reintegrar sin juicio, sin prejuicio. No vamos a andar mirando a la gente como si fueran leprosos. Ay, ¿quién tiene? No me mire. No, nos vamos a cuidar. Tenemos unos protocolos. Pero no llegues a la casa del Señor a adorar y a mirar a la gente como si fueran leprosas. No. Vamos a recibirlos, vamos a reintegrarnos, vamos a adorar como Nuevo Pacto sabe hacerlo y como la iglesia del Señor sabe hacerlo como nunca antes. Porque es el camino que Jesús nos enseña. Y cuando Jesús está en un lugar, todo cambia. Iglesia del Señor, te doy gracias en esta noche por estar conmigo, por acompañarme a mí, al productor. Tengo a Wisin conmigo en esta noche y atrás. Salúdalo, Wisin, para que sepan que estás aquí. Ha sido el compañero del camino en estos meses. Yo creo que él necesita ya un brequecito de mí ya mismito, así que vamos a tener que enviarle unos días de vacaciones. Ha estado conmigo todos estos meses. Agradecemos a él, a su esposa y al equipo de trabajo que ha estado aquí con nosotros. Pero Iglesia del Señor, ya estamos pronto a la reapertura. Vamos a reintegrarnos en precaución, poniendo todo en orden. Pero lo vamos a hacer como nosotros sabemos hacerlo. Vamos a regresar adorando como nunca antes, sirviéndole al Señor como nunca antes, dando como nunca antes y amando como nunca antes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conmigo esta noche aquí. Los amo. El domingo no me van a ver, ¿verdad? Pero yo sé que va a haber una palabra del Señor. Voy a tomar unos días con mi familia para celebrar el cumpleaños, pero ahí van a estar con una palabra poderosa del Señor. Conéctate para que adoremos en familia. Los amo, Dios te bendiga.